En esta mañana. El Señor te asista, amado hermano. Adelante. Amén. Bueno, mis hermanos, buenos días. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias por este día, por permitirnos iniciar reunidos los hermanos en torno a ti, en tu palabra, para estar expuestos a ella, para meditar, para reconocer que separados de ti nada somos, que te necesitamos todo el tiempo. Hoy te rogamos que nuestro deseo sea obedecerte, amarte y consagrarnos por tu amor, ser conscientes de nuestro pecado y de la necesidad de estar recordando continuamente tus mandamientos. Gracias por llamarnos para hacer las obras que tú preparaste antes de todo. Ayúdanos a ser diligentes y ayúdanos a tener nuestra mirada en tus promesas, que podamos vivir en este mundo con la claridad que todo es pasajero y que si vivimos, para ti vivimos. A ti oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, hoy nos corresponde el capítulo 29 de Éxodo, del libro de Éxodo, y tiene como título en la Reina Valera, Consagración de Aarón y de sus hijos. Los invito, hermanos, a que veamos tres aspectos en este capítulo. El primero, un llamado a consagrarse. El segundo, la segunda sección, son las ofrendas diarias. Y en estas quiero hacer un contraste de las ofrendas, de la necesidad de las ofrendas diarias de los sacerdotes y la necesidad del sacrificio perfecto. Y el tercer punto sería el objetivo del Éxodo, el objetivo por el cual el pueblo de Israel vivió el Éxodo y el objetivo del libro. Leamos entonces, vamos a leer la primera sección que nos corresponde, que sería un llamado a consagrarse. Éxodo 29 dice así: esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto, y panes sin levadura, y tortas sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite. Las harás de flor de harina de trigo, y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los 2 carneros. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. Y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto del el efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod. Y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Y harás que se acerquen sus hijos, y les vestirás las túnicas. Les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. Y matarás el becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo, y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Tomarás también toda la grosura que cubre los intestinos, la grosura de sobre el hígado, los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos, y lo quemarás sobre el altar. Pero la carne del becerro y su piel y su estiércol los quemarás a fuego fuera del campamento. Es ofrenda por el pecado. Asimismo tomarás uno de los carneros, y Aarón y sus hijos, y pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero, y matarás el carnero, y con su sangre rociarás sobre el altar alrededor. Cortarás el carnero en pedazos, y lavarás sus intestinos y sus piernas, y las pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza. Y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de olor grato para Jehová, es ofrenda quemada a Jehová. Tomarás luego del otro carnero, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Y matarás el carnero, y tomarás de su sangre, y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos, y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos, y rociarás la sangre sobre el altar alrededor.
Y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción rociarás sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos, y él será santificado, y sus vestiduras y sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Luego tomarás del carnero la grosura y la cola y la grosura que cubre los intestinos y la grosura del hígado y los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos y la espaldilla derecha, porque es carnero de consagración. También una torta grande de pan y una torta de pan de aceite y un hojaldre del canastillo de los panes sin levadura presentado a Jehová. Y lo pondrás todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos y lo mecerás como ofrenda mecida delante de Jehová. Después lo tomarás de sus manos y lo harás arder en el altar sobre el holocausto por olor grato delante de Jehová. Es ofrenda encendida a Jehová. Y tomarás el pecho del carnero de las consagraciones que es de Aarón y lo mecerás por ofrenda mecida delante de Jehová y será porción tuya. Y apartarás el pecho de la ofrenda mecida y la espaldilla de la ofrenda elevada, lo que fue mecido y lo que fue elevado del carnero de las consagraciones de Aarón y de sus hijos. Y serán para Aarón y para sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel, porque es ofrenda elevada, y será una ofrenda elevada de los hijos de Israel, de sus sacrificios de paz, porción de ellos elevada en ofrenda a Jehová. Y las vestiduras santas, que son de Aarón, serán de sus hijos después de él, para ser ungidos en ellas y para ser en ellas consagrados. Por 7 días las vestirá el que de sus hijos tome su lugar como sacerdote, cuando venga al tabernáculo de reunión para servir en el santuario. Y tomarás el carnero de las consagraciones, y cocerás su carne en lugar santo, y Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero y el pan que estará en el canastillo a la puerta del tabernáculo de reunión. Y comerán aquellas cosas con las cuales se hizo expiación para llenar sus manos, para consagrarlos, mas el extraño no las comerá, porque son santas. Y si sobrare hasta la mañana algo de la carne de las consagraciones y del pan, quemarás al fuego lo que hubiere sobrado. No se comerá porque es cosa santa. Así pues harás a Aarón y a sus hijos conforme a todo lo que te he mandado. Por 7 días los consagrarás. Cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado para las expiaciones y purificarás el altar cuando hagas expiación por él y lo ungirás para santificarlo. Por 7 días harás expiación por el altar y lo santificarás y será un altar santísimo. Cualquiera cosa que tocar el altar será santificada. Mis hermanos, hasta este versículo 37, nuestra primera parte, es un llamado a consagrarse para todo sacerdote. Quisiera que tuviéramos como contexto el peso de la santidad de Dios frente a nuestro pecado, en toda esta sección. Recordemos que en el capítulo 28, versículo 1, Dios hace un llamado a Aarón y a sus hijos para que sirvan como sacerdotes. Lo primero y más importante es que los sacerdotes han de servir como mediadores entre Dios y la humanidad. Como sacerdotes y representantes de un Dios santo, Aarón y sus hijos participan en la santidad del tabernáculo y están sujetos a estándares estrictos de pureza ritual, además de sus deberes ceremoniales tales como ofrecer sacrificios y cuidar del lugar de culto. Actúan como jueces, eso está en Deuteronomio 17, 8, 13. Dispensan bendiciones, números 6, 22 al 27. Dan oráculos, números 27, 21. Y enseñan las normas e instrucciones de Dios al pueblo, Deuteronomio 33, 10. Veamos en este relato histórico el contexto. Moisés es aquí el sacerdote. Aarón y sus hijos están a la puerta del tabernáculo como cualquier israelita. Cuando digo cualquier israelita, es una persona que no haya sido consagrada aún para el servicio. Ellos necesitan ser consagrados. Ellos van a ser consagrados para ser iniciados en su oficio, para comprender que serán sustentados por Dios y depender de Dios. Y para consagrarlos, entonces, Dios pide a Moisés preparar un novillo, 2 carneros, panes, tortas y hojaldres. El becerro. Primero, el becerro. Los sacerdotes ponen sus manos sobre el novillo para simbolizar la identificación personal y sustitución en esta ofrenda por el pecado. La sangre ha de derramarse sobre los cuernos del altar del holocausto, como sucede en Levítico 4.
cuando se presentan las ofrendas por el pecado, porque en estos momentos Aarón y sus hijos no han sido consagrados. El resto de la sangre se vierte en la parte baja del altar como en la ofrenda por el pecado. Ciertas partes han de ser quemadas sobre el altar, pero lo que quede debe ser quemada fuera del campamento como impuro. Segundo, uno de los carneros es ofrecido como holocausto dedicado. Es el sacrificio más completo. Su característica más significativa es que todo el animal, a excepción de la piel, se quema en el altar. Esto simboliza la consagración total del adorador al servicio de Dios y sirve para cubrir los pecados del adorador. Levítico 1:4. Tercero, el otro carnero será ofrecido como ofrenda de paz. Levítico 3:1. También se llama ofrenda de comunión y parte de esta ofrenda se les da a los sacerdotes, pero en este caso es quemada también. Cuarto, sus lóbulos y pulgares de manos y pies son partes representativas de todo su ser. Son limpiadas de impureza para consagrarlas para el servicio. Quinto, la pierna derecha del carnero, aunque normalmente era parte de la porción del sacerdote, en este sacrificio es quemada también. Sexto, el mecido ceremonial simboliza la declaración como regalo a Dios. Séptimo, a Moisés, por ser quien hace de sacerdote, se le entrega como su porción el pecho y la pierna del carnero de la consagración de Aarón. Hasta acá nuestro primer punto, mis hermanos. El segundo punto, las ofrendas diarias, que va del versículo 38 al 41. Se revisan los requisitos para las ofrendas sacerdotales diarias. Dice así: esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero 1/10 parte de una efa de flor de harina amasada, con la 1/4 parte de un hin de aceite de olivas machacadas, y para la libación la 1/4 parte de un hin de vino. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación el olor grato, ofrenda encendida a Jehová. El contraste es con el autor de la carta o el libro de los Hebreos, en el capítulo 10, versículos 11 al 14, y se refiere a los méritos de Cristo. Dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y para terminar, mis hermanos, el tercer punto, el objetivo del Éxodo, versículos 42 al 46. Dice así: esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Jehová. Este pasaje declara el objetivo del Éxodo. Dios dice: los saqué de la tierra de Egipto para morar en medio del pueblo. La relación de pacto entre Dios y su pueblo es fundamentalmente una relación de comunión entre Dios y la humanidad, como está en Génesis 17:7. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Amén. Aquí termina la reflexión, mis hermanos. Muchas gracias, Juan. Hay tanta belleza en este tipo de relatos que muchas veces nos perdemos en medio de los colores, la majestad de las descripciones que se hacen de la vestimenta, pero el poder ver cómo, aun cuando el hombre con toda esta hermosura, si se puede decir así, de los preparativos, de
lo que es el sacerdocio, todo eso al final debe ser teñido es con la sangre del Cordero. Y pensaba en nosotros, en nuestro servicio al Señor, que podemos esmerarnos por servirle, por hacerlo todo en forma majestuosa, pero si no contamos con esa sangre cubriendo todas nuestras acciones, definitivamente no sería nada, sería solo basura. La belleza del sacerdocio, del servicio y de todo esto que estamos leyendo estaba allí, en la sangre del Cordero. Efectivamente solo por él, y es que podría hablarse de una ofrenda aceptable ante los ojos de Dios. Amén, sí Señor, sin duda. Bueno, mis hermanos, no sé si alguno quiere dar su opinión sobre lo que escuchamos en esta mañana. Adelante, buenas noches. ¿No te despides entonces, Juan? Sí, Señor. Padre nuestro, gracias, Señor, por este día que nos regalas. Gracias por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Gracias por amarnos, para llamarnos. Y gracias, Señor, por permitirnos conocerte, por darnos el don de fe, Señor, para creer y por hacernos hijos tuyos. Gracias por los méritos de Cristo, Señor, por la unión con Él, Padre de gloria. Te rogamos, Señor, que este día nos ayude, Señor, a recordarlo, a recordar tu obra, tu amor, tu misericordia, tu bondad, todas esas misericordias nuevas cada día. Te rogamos, Señor, que guardes nuestro salir y entrar, Señor, y que dirijas todo asunto, Rey de gloria, que nosotros podamos hoy vivir, Señor, para agradarte, Señor, con toda la intención de nuestro corazón. A ti, Padre, oramos por los méritos de Cristo, en el nombre de Jesús. Amén.